Las tareas de la gestión del conocimiento son realmente cada vez más exigentes y cada vez están más fincadas, y hay incluso modelos teóricos para avanzar. Por ejemplo, un modelo basado en capitales, humano, estructural y relacional, que aquí se ilustra con una metodología de Eduardo Bueno, que se aplicó a prácticamente casi todas las entidades españolas en su momento, estoy hablando de 2003, donde estos son los ítems que realmente se monitorean para ver efectivamente cuántos investigadores a tiempo completo o a medio tiempo, la calificación de los investigadores, qué incentivos hay, qué personal auxiliar hay, entre ellos los de gerencia de investigación, el capital estructural de las unidades, desde los recursos bibliográficos, que son cada vez más caros. Tener una buena base de datos es una tarea carísima, le cuesta muchísimo a las universidades. Los recursos generales de estructura secundaria, de infraestructura básica, propios de cada una de las áreas de conocimiento, y así del capital, del llamado capital relacional. Bueno, entonces, con todos esos elementos se puede empezar a diseñar una estrategia de gerencia del conocimiento en las universidades y en las unidades propias de investigación. Para identificar, bueno, cuáles son las capacidades de estos profesionales en el plano cognitivo, práctico y axiológico. Yo mencioné dos cosas que son cada vez más importantes. Incorporar los elementos más importantes del desarrollo de la planeación estratégica y prospectiva a la definición de la gerencia de la investigación en las unidades. Es decir, mal podría hacer, por ejemplo, un MESID en definir su estrategia de investigación si no tiene una orientación o un basamento por lo menos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en los esfuerzos que otras universidades hacen en líneas parecidas, por ejemplo en el área de educación. Saber quién es quién y qué hace qué en el área de educación. Es preocupante porque tenemos en el país bastantes doctorados en educación, pero muy magros resultados de investigación en investigación, para decirlo suave. Entonces, hay que formular estrategias que propias para desarrollar la capacidad investigativa. Este congreso se llama Fortaleciendo Capacidades Investigativas para Transformar. Entonces, por lo menos, hay que incidir en esos 8 campos, podríamos pensar más, pero cuánto invertir, cómo invertir, y qué hace sentido, sobre todo porque no hay una universidad igual a otra, ni tampoco es que de hoy para mañana nos vamos a convertir en universidades de investigación, pero sí sabemos que tenemos que por lo menos insuflar cultura de investigación. Este congreso, este primer congreso de investigación y posgrado es una buena estrategia de visibilizar la labor de investigación, de saber quién está haciendo qué, cómo lo hace, exhibir los resultados, la transparencia. No hay investigación científica si no se exhiben los resultados. No importa el nivel, a veces queremos, como quien dice, hacer descubrimientos o aportaciones de carácter mundial. No, seamos humildes, tenemos que empezar por cosas muy sencillas y sobre todo crear la cultura de la investigación, porque sigo siendo, esta idea de la Cenicienta es bastante más que una figura. Es pobre la investigación en su vestimenta, es harapienta, es mugrosa
está arrinconada, no tiene recursos. A veces se levanta así como a la medianoche este baile, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es preservar la luz y que la medianoche se alargue. ¿Y cómo sostenemos este esfuerzo? Esto es lo más importante que nos va a quedar por delante. ¿Cómo sostenemos este esfuerzo de hoy para que este semillero de investigación perviva en el tiempo? Y nuestros colegas en la docencia se preocupen más por hacer una transformación de su currículum y la universidad cambie su política de contratación y obligue a los docentes a tener productos de investigación. Bueno, en general uno debe saber dónde está parado y en general en América Latina pues si uno distribuye por ejemplo, la mínima capacidad que queda expresada por los egresados de las diferentes disciplinas, bueno, pensaría que, miren, en el área de ciencias sociales y humanas se lleva la parte de León y las otras, ciencias exactas y naturales y tecnología, pues se lleva una parte una parte mínima. E igual en la producción de doctorado. O sea, normalmente las ciencias sociales están produciendo, en general, hay más doctores. Es decir, supuestamente gente con capacidad para hacer investigación. Este es el cuadro también para América Latina, con un estudio de Le Marchand, un investigador del BID, OEA y CEPAL, con cifras un tanto preocupantes, y este es el cuadro general que Le Marchand hizo para el caso panameño, donde una primera cosa es que casi no tenemos datos, específicamente datos frescos. Mire, aquí ya hay un campo amplio para investigar, porque ni las estadísticas básicas para monitorear las tareas de investigación tenemos. No tenemos si usted ve la investigación como un proceso input-output, pues no sabemos exactamente cuáles son los inputs ni cuáles son los outputs en Panamá. Es decir, número de investigadores a jornada completa, no sabemos el número de trabajos publicados, no sabemos. Y lo maravilloso de cuando no sabemos es que podemos saber. Y es allí donde hay áreas desde la cienciometría básica, pero esa cienciometría básica en el caso panameño sí es muy preocupante, porque como ustedes sabrán, nos llenamos los panameños de que somos un país que crece y crece y crece, que hemos crecido mucho en América Latina, que somos la envidia y que no sé qué y que no sé cuánto, que el skyline de la ciudad parece del primer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos desgraciadamente uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología y por lo tanto nuestra base de soportar investigación de más fuste, de más nivel, es realmente muy preocupante. Las líneas dicen que la relación entre gasto de investigación y Producto Interno Bruto, en lugar de crecer, ha ido decreciendo en los últimos tiempos. Entonces, este es un país rico, pero que se está haciendo harakiri en las bases de construcción de futura riqueza. También tenemos una cosa terrible. En la pobre contabilidad que tenemos de investigadores, propiamente dichos, en general en Panamá, tenemos un enorme problema. Contabilizados hay alrededor entre 1.000 y 1.100 investigadores, propiamente dicho, en todo el país.
pues deberíamos tener, si tuviéramos las tasas adecuadas, 10 veces más. Incluso un país vecino como Costa Rica nos supera en esto con creces. E incluso países con un Producto Interno Bruto bastante inferior al panameño tienen más investigadores en casi todas las áreas. Entonces es una tarea muy preocupante. Igual, nuestro Sistema Nacional de Investigación es bastante endeble. O sea, realmente hay muy pocos centros de investigación, dependemos prácticamente del erario, y el erario, pues así nos va. En un país que tiene muchos problemas de muchas naturalezas, pues los gobernantes nos hablan de la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología, pero no apuestan. Es decir, si usted busca los presupuestos, que es donde usted debería haber reflejado el discurso de la importancia de la educación, del conocimiento, de la investigación, pues vemos que las montañas paren ratones. Esa es la situación. Entonces, bueno, cuando uno tiene poco, les pregunto yo, ¿debe administrar mejor o peor? Debe administrar mejor. Lo poco que tiene que hacer milagros con lo poco que tiene. Entonces esa es la tarea de la gerencia de la investigación en general. Fíjense que en general la tasa, es lo que les decía, lo propio es tener 100 investigadores por cada millón de habitantes. Esto es, se necesita pasar de los 100 investigadores que tenemos por millón de habitantes a 1000. O sea, que si somos 4 millones, ¿cuántos necesitaríamos? Entonces, ya aquí hay una constricción básica y es por tanto los semilleros de investigación lo único que puede inspirarnos a romper el círculo vicioso donde nos encontramos.